Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde y seguimos en mi programa Directo con Consuelo, que se transmite a través de CNM. Acuérdense que estamos en una edición especial, ahora que ya vienen las elecciones presidenciales en Perú, el 12 de abril, y tenemos que estar bien informados. Y por ese motivo, estoy haciendo estas entrevistas todos estos días de esta semana, hasta el día jueves. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es las propuestas del Parlamento andino. Para esto, Lena Bernuy, que está con nosotros, que es economista, especialista en políticas públicas, también en cooperación internacional, y ya nos va a comentar más también de sus especialidades, nos va a comentar, nos va a aclarar algunas inquietudes que podemos tener sobre lo que es el Parlamento andino y sobre sus propuestas. ¿Cómo estás, Lena? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Consuelo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la preocupación que tienes por darnos este espacio, sobre todo a las candidatas mujeres, por lo que veo. Así es. Y te felicito por eso, ¿no? Muchas gracias. Aquí estamos para Bien, responder a Lena, tus preguntas. excelente. Y cuéntanos primeramente qué es lo que te ha motivado a poder ser candidata en el Parlamento andino. Sabemos que estás ahorita participando con el número 8 por el partido Primero la Gente y quisiera que nos comentes cuál es esa motivación que tienes en esta candidatura. Sí, fíjate, yo fui invitada por el partido Primero la Gente, con el cual me identifico bastante. Estoy muy contenta, además, con el desempeño que está llevando Marisol en la candidatura. Creo que ese es el tipo de mujeres que tienen que entrar a política y bueno, estamos muy contentas por eso, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho el tema del Parlamento andino porque se dice mucho del Parlamento andino que no sirve para nada, que no hace, que no hay cosas concretas que se realizan, porque creo que no hay un entendimiento claro de qué es y para qué sirve una organización como el Parlamento andino. Eh, yo soy, como tú has mencionado, economista de la Universidad Católica y tengo una especialización, un posgrado en cooperación internacional para el desarrollo en educación, ciencia y cultura. Siempre he trabajado en el tema de justamente las leyes marco que se han formado incluso desde la universidad. Nosotros desde la Universidad Católica participamos en lo que es la creación del APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, por ejemplo, hace Ujú, muchos años, ok, porque eso es fundamental, no solamente el hecho de hacer leyes por hacer, como muchas veces se hace en el Congreso, ujú, sino de poner encima del tapete los temas importantes para que estos se puedan convertir en políticas públicas. claro. Entonces me interesa mucho el tema del Parlamento por lo que he visto en los últimos años, también como ciudadana, que muchas personas llegan al Parlamento y no tienen idea de qué se trata el Parlamento andino. Mm, Muchos candidatos simplemente los ponen allí, pero creen luego, o sea, ofrecen incluso hacer leyes, el Parlamento andino no hace leyes, ofrecen a construir cosas, el Parlamento andino no tiene presupuesto. Lo que mm, se hace en el Parlamento andino es ver temas que puedan ser transversales a los países miembros, se sacan, se ponen encima del tapete para que estos se presione en cada uno de los países para que se hagan políticas públicas. ujú. Eso es un tema fundamental, porque si nosotros nos ponemos a pensar las políticas públicas, si no presionamos por un tema, las políticas públicas, pues hay 100.000 millones de temas importantes que tendrían que convertirse en políticas públicas. Claro. Y para que se conviertan realmente, o sea, para que pasen, digamos, a la carpeta más arriba, tiene que haber presión. Y esa presión en este caso se hace a través de los 4 países que conforman el Parlamento andino, ¿no? Entonces, por eso me parece súper interesante. Yo seguí la trayectoria de Alan Ferley, que fue Ujú. parlamentario andino en el 2021, justo en época de la pandemia, y fue extraordinaria su actuar, fue muy bueno lo que se hizo por el tema del COVID en conjunto entre los 4 países. Ya. Y esto fue iniciativa de él, porque es una persona que conoce del tema, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, también, Lena, nos hablas de una gobernanza ética de la IA, ¿no? De la Sí. inteligencia artificial, en donde quisiera que nos comentes qué riesgos concretos ves hoy en día que podrían suceder en América Latina si es que no se regula esta inteligencia artificial. Mira, creo que lo estamos viendo en todo el mundo y me encanta el ejemplo, lo que me preguntas porque me permite dar un ejemplo de lo que Ujú, es una ley marco y una ley modelo. El tema de la inteligencia artificial, que es nuevo, pero todo este tema de la tecnología de redes es un agravante más en la violencia política contra las mujeres de manera digital. Y ujú, hace
un par de años, cuando todavía no existía, además es algo tan profundo como hoy en la inteligencia artificial, que como tú bien sabes, hay programas que te pueden hacer un video pornográfico, hay programas que te pueden, ya no es ni siquiera el temor que te saquen un video tuyo, sino que puedes no hacer nada y sacarte tu voz, tu video, todo eso. Y eso no está normado. Hace un par de años, tú sabes que yo trabajo en una organización en red que es la Política de Asuntos de Mujeres, que es a nivel de toda América Latina. Entonces, una colega mexicana sufrió un acoso político muy, muy fuerte. Ella trabaja para Puebla, está muy metida en el tema político, que era una cosa terrible. Ella estaba en un estrés tremendo y ella, en lugar de echarse a llorar, lo que hizo fue luchar por una ley modelo en México. O sea, en este caso solamente porque tú sabes que ella trabaja por estado, solo en el estado, una ley modelo, donde le llamaron sicariato digital. A esta, imagínate la palabra fuerte, sicariato digital, a este acoso que sufren hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, a través de las redes. Y ella consiguió que esa ley modelo se convirtiera en ley en Puebla y luego llevó esa ley a el gobierno federal de México. Ajá. Ese es un ejemplo de una ley modelo que ella lo que hizo fue, claro, pelearla, lucharla, incluso hizo un documental muy interesante que justamente se llama así, Sicariato Digital. Y porque había que presionar por todos los medios para que la miraran y tomaran importancia de lo grave que podía ser esta situación. Entonces, esto no se consigue con una persona, esto se consigue en grupo. Y si lo podemos conseguir desde, por ejemplo, el Parlamento andino, que son 4 países importantes, va a tener mayor presión. Incluso ella, en ese momento nosotros trabajábamos en unos temas con la OEA, con la CIM OEA ya en Washington, consiguió llevarlo para el Congreso de los Estados Unidos. No ha sido aprobado, pero ya hay un congresista que ha metido un tema similar, no con el nombre sicariato, pero un tema similar. Entonces, esas son el tipo de cosas que me entusiasma que se pueden hacer. Claro, claro. En ese sentido planteas un sistema andino en donde se vea, pues, esta, de alguna manera, prevención de la violencia contra la mujer, ¿no? El que existan estas políticas públicas que puedan amparar a todas las mujeres del mundo, sobre todo en este caso, ya hablando del Parlamento andino, ¿no? De los países que nos conforman, que en este caso hablamos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Sí, mira, yo te quiero decir una cosita, aclarar una cosa también para el público. Claro, claro. El Parlamento andino no hace leyes. Es decir, la ley que nosotros sacáramos inmediatamente tiene que ser aprobada por los congresos de cada país, pero hace leyes modelo. Exacto. ¿Qué es lo fabuloso de las leyes modelo? Que esa ley de modelo la puede copiar Ecuador, Perú, Bolivia, pero también Chile, también Suiza, también España, también quien sea. Entonces, al salir la ley modelo, esto puede replicarse en todo el mundo. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Claro, además de plantear acá estas, de pronto, temas importantes en la agenda ya común en la región. Así ¿no? es, así es. Entonces se presiona para que esa agenda pueda volverse mundial. Claro. Ahora, de hecho que sí. ¿Cómo cambiarías la vida de una mujer promedio si se implementaran sistemas de cuidado también efectivos, ¿no? Porque se habla mucho de tantas situaciones, además de los temas de salud, que es importante enfocar y abordarla desde una manera integral, ¿no? Ver todos los cuidados que la mujer necesita en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y cómo se vería ese enfoque integral. ¿Qué propones en la práctica al respecto? Sí, mira, esa también que es una de mis propuestas, ¿no? Que te envié. Creo que en el Perú y en los países justamente de la región estamos súper atrasados en lo que significa los cuidados. ¿No? O sea, se asume que la mujer tiene que hacer los cuidados de los hijos, de los padres, del esposo, y además es una mantenida, ¿no? O sea, no se asume todo lo que esto implica, e incluso económicamente implica, y está probado a través de investigaciones, cuántos billones implica el trabajo de cuidados. Desde la OEA ya hay leyes marco para el tema de los cuidados. Y es más, hace poco, yo no sé si un año o menos de un año, ya desde la ONU y la OEA se ha considerado que los cuidados son un derecho fundamental del ser humano. Y que el cuidar tiene un valor, ¿no? Entonces, eso se tiene que replicar en nuestra región. Nuevamente, no es que vamos a hacer la ley, porque nosotros no hacemos leyes, pero es que se va a poner sobre el tapete el tema. Y creo que tenemos muchísimo material para hacer cosas allí.
porque queda absolutamente claro si nosotros vamos a basarnos en la evidencia cuantitativa, que en estos países de la región justamente el cuidado es básicamente femenino Ujú. y ese cuidado no se valora como se debería. Claro. En el tema de salud, por otro lado, igual. En otros países, incluso un ejemplo sencillo, la semana pasada hay una norma ya en España y en Francia, donde, por ejemplo, en los gimnasios, muchos gimnasios están sacando que ya no te dan 30, esas franquicias no por 30 días, sino para las mujeres son 37, porque siempre se asume que hay una semana en la que van a faltar. Entonces, todo el tema de este ciclo de la mujer, menstruación, embarazo, menopausia, que entra dentro del tema de salud, es un tema que para nosotros, en nuestros países, es normalizado, está allí. En otros países ya se ha evolucionado al punto que se entiende que es un tema que se tiene que mirar con cuidado y de otra manera. Ujú. En el tema de menopausia, por ejemplo, en el Perú por lo menos estamos hiper atrasados. No existen ni siquiera estas terapias de cambio hormonal como un derecho dentro de la seguridad social, por ejemplo. No, o sea, simplemente tú vas y te dicen, bueno, pues estás en menopausia, entonces vas a tener más depresión, vas a sufrir más, vas a tener este problema con los huesos y ahí quedó. Y esto en otros países ya hay una evolución. Entonces, traerlo a nuestros países, presentarlo con evidencia y Claro. ponerlo sobre el tapete y a ver Exacto. qué cosas se pueden hacer. Ya no te estoy hablando pues del tema de violación de niñas, del tema de matrimonio infantil, o sea, Ujú. eso ya es algo que da para muchísimo más, Definitivamente. pero obviamente es un tema fundamental y que claramente creo yo que ya está dentro del Congreso y o sea, un poquito ya no está tan normalizado, ¿no? Pero hay otros temas que se pueden traer que son bastante interesantes. Definitivamente, hay muchísimo realmente que hacer. Y también entendiendo la situación que estamos hablando sobre la parte digital, ¿no? La violencia digital que se ve cada vez de forma más común, ¿no? ¿Qué medidas urgentes consideras que se deberían implementar para proteger sobre todo a las mujeres, a las líderes que puedan estar pasando estas situaciones, pero ya a nivel de prevención, qué se podría hacer? A nivel de prevención, bueno, a nivel de, te quería comentar también el hecho de que hace una semana, ¿no? Hace una semana Ajá. más o menos en Brasil, la misoginia ya es considerada un delito, Mm. así como el racismo. Entonces, cuando tú te sientes acosado, tú puedes denunciar. Entonces, no estoy hablando del tema político, porque yo sé que en el Perú hay Ajá. una ley también para el tema político, estoy hablando en general, ¿no? Ya. Eh, claro que para el tema de prevención se necesitan normas. Y para que existan normas, vuelvo y repito, se necesita Para la poner sobre ley. el tapete el tema. Y Exacto. eso es lo que se puede hacer desde el Parlamento Ujú. andino. Yo no te puedo decir que en el Parlamento andino pues se va a sacar la ley y se va a obligar que en el Perú, porque no es función. De alguna manera, claro, no poner las leyes, pero estos modelos de leyes Así es, ayudan a que se favorezcan, a que se puedan crear estas leyes, ¿no? Entonces, así es, porque desde ahí es que se puede prevenir realmente. así es, porque hay, por ejemplo, nosotros trabajamos nuevamente a través de Ley Modelo, nosotros trabajamos como organización de la sociedad civil, yo trabajo con WARMI International, que soy Ujú. CEO de esta ONG, y a través de la Política de Asuntos Mujeres, que es una red, hace 2 años o 3, ya no recuerdo, con la OEA, muchas organizaciones de mujeres nos reunimos en junio de 2023, me parece que fue, a crear una ley modelo en contra de la violencia contra las mujeres. Y Ajá. ahí hay pasos y herramientas. Yo fui certificada por el National Democratic Institute justo a 13 mujeres más de América Latina en un manual de herramientas para la prevención. Ujú. Y donde hay pasos muy claros, muy específicos, y esto es nuevamente de una organización internacional como la OEA. No, la OEA no puede decirle al Perú, tú tienes que hacer una ley en ese. No, pero puede crear esta ley modelo y decir, mira, replícala. Mira, esto está teniendo resultados en tal país, en tal otro, ¿no? Claro, claro. Ahora, hay personas que se les complica hacer pagos de manera, ¿no? Presencial, entonces, ¿de qué manera estos pagos digitales puedan favorecer, ¿no? De hecho, que se ve que va a haber un beneficio importante y grande a todos los ciudadanos, migrantes, emprendedores, ¿no? Que quieren, pues, hacer las transacciones de una manera más práctica realmente. Y tendría que ser algo tan sencillo, porque todo lo que es, y eso creo que
yo creo que hay muchas propuestas de parte de los candidatos a diputados y senadores de peruanos en el extranjero que están viendo ese tema porque me parece absolutamente absurdo, de Ujú. cosas como poder sacar una partida de nacimiento o una Cualquier partida de documento. matrimonio o lo Ujú. que sea, apostillada no puede ser inmediato. Yo sé que eso está mejorando, pero eso es algo que tiene que verse definitivamente, porque es un absurdo en esta era digital que Ujú. pidan cosas eh, complejas, o sea, que tengas que ir, que tengas que mandar a alguien. Ahora, mira, justamente yo hace 2 semanas he tenido que hacer una serie de trámites Ya. desde el Perú, ¿no? Y yo ahora estoy fuera Ujú. y, oye, y las he hecho online muy bien. Y te he dicho que me he quedado bien sorprendida Ya. de que sí se puede, sí se puede. O sea, Sí, de ¿no? bajar incluso un certificado que necesitaba, que yo pensé que iba a ser Dios y su ayuda y lo pude hacer. Claro, hay que tener los skills digitales, que eso, por ejemplo, es lo que hacemos en la ONG, es de ayudar a las mujeres, sobre todo porque mi tema es mujeres, pero ayudarlas a que tengan esos skills, ¿no? Porque tienes que saber dónde aplicar. No está demasiado complicado, creo que aún falta, pero bien, veo que hay un avance en ese sentido. Ya. Y de hecho es algo que se tiene que seguir presionando por hacer, ¿no? Qué Y bueno. mayor razón entre los 4 países, pero yo creo que aquí ya no es 4 países, aquí ya es el mundo. Si las redes son así, Realmente tiene que ser así, porque ya todo este tema virtual abarca a todo el mundo. yo estoy de viaje ahora, tú estás de viaje y estamos transmitiendo para el Perú. O sea, así es y así tiene que ser, ¿no? Así es, y para todo el mundo. Y para todo Y el qué mundo. importante que son pues estas ideas innovadoras, de pronto que puedan surgir desde el Parlamento andino, ¿no? ¿Qué más Claro. de pronto podemos encontrar de innovador desde el Parlamento andino que se pueda aportar a todo el mundo? Pues Pero eso. además es interesante que cuando en esta mi periplo en temas de organizaciones internacionales, cuando yo me he relacionado con personas de Colombia, Ecuador, Bolivia, somos lo mismo. Ujú, Somos lo mismo, tenemos los mismos problemas, nos pasan las mismas cosas. Claro, ujú. en el mundo, pero con ellos es mucho más cercano. Claro, Entonces creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes desde allí. Y claro. no se debe llegar para calentar un asiento, hay que hacer cosas. Claro, definitivamente. ¿Por qué sería clave proteger el patrimonio cultural, ya hablando de un contexto mundial, ¿no? Globalizado? Bueno, me parece fundamental el tema del patrimonio cultural. Date cuenta, Consuelo, cómo hay candidatos que prácticamente están ofreciendo destruir el tema cultura. Mm, Prácticamente, claro, o sea, hay gente que dice esto no da ahorita y entonces mejor lo cerramos. Y tú fíjate en países como España, como, bueno, países europeos como Francia, fíjate en México. O sea, el patrimonio cultural no solamente, que es fundamental para nuestro orgullo como país, que es fundamental porque somos un país histórico, porque somos un país que tiene mucho que ofrecer, pero en el tema económico también es fundamental. Y ujú. en el tema económico es algo que podría darnos muchos recursos. Y no lo está haciendo muchas veces por la desorganización que existe, muchas veces por el poco entender el sistema, ¿no? Entonces creo que es fundamental y creo que espero, como yo digo, yo espero que los parlamentarios que lleguen, que son 5 solamente de Perú, Ujú. pero bueno, de los otros países que son más o menos la misma cantidad, ¿no es cierto? O sea, sumamos las 20 parlamentarios, Claro. tengan es, yo lo veo como un tema más técnico, incluso más técnico que el Congreso. Y Mm. claro, el Parlamento no tiene mucho presupuesto, el Parlamento uno no va a ir ahí con los 6 asesores, eso no funciona como el Congreso. Entonces, debe ser gente que conozca realmente y que sepa a qué va y que aporte cada uno algo. Bueno, en el Parlamento Andino luego hay comisiones, entonces justamente por eso es allí lo interesante que cuando llega una persona que sí conoce del tema puede estar pues en el tema cultura, en el tema salud, ¿no? Y ser algo que realmente fluya. Y no se le puede calificar por la cantidad de leyes porque no hacen leyes, pero sí por el impacto que se puede producir en los países, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, otro punto importante también es la situación de la migración, que es un tema bastante sensible también, Sí. ¿no? ¿Qué rol debería jugar acá la integración andina en la protección de los migrantes? Nuevamente, yo creo que hay un avance bastante importante. Ajá. Incluso hay un traslado entre países, hay el tema de las antecedentes penales y estos que se pueden ver también entre países. Yo creo que hay un avance importante. Claro, Y pero nuevamente, ujú, creo que es un tema
más directamente relacionado al senador o diputado de peruanos en el extranjero. No quiero decir con esto que en el Parlamento andino no se lave las manos sobre la migración, pero no hay mucho que se pueda hacer más que poner sobre el tapete el tema de la migración. De pronto serían quienes puedan comunicar a los Así es. senadores, hacer una labor más de pronto comunicación, de diálogo, de ser pues Y quienes quizás, faciliten la información. y quizás si se arma, por ejemplo, hay una comisión de migración, que sea este grupo el que haga una propuesta integral para los 4 países y eso se retransmita a Claro. los diferentes congresistas. En este caso yo creo que son los congresistas de peruanos en el extranjero los que deberían, a quienes debería decirse, mire, acá está la ley. Esta es una ley modelo que puede servirnos para todos, que todos estamos de acuerdo en que sea así, ¿no? Balanceada, ¿no? No que todos los ecuatorianos se van a ir a Perú y entonces van a meter, no. Y también tenemos que tener cuidado en ese tema de que haya un buen registro de la migración. No quiere decir que porque somos del mismo país puede pasar cualquiera, porque ya estamos viendo lo que nos pasó, ¿no? Porque la migración es maravillosa, pero hay que tener cuidado. No podemos dejar Claro. tampoco pasar a cualquiera a nuestra casa, Hay ¿no? mucha gente que pasa por situaciones de duelo, de haber dejado a su país, a su familia, cosas que obviamente extraña, ¿no? Entonces, personas que no han regresado a Perú después de muchos años y que obviamente tienen ese sentir más latente. Hay quienes de pronto han pasado situaciones de problema acá, ya sea de discriminación, de racismo, diferentes situaciones que también se puedan dar, ¿no? Mujeres que puedan haber pasado también situaciones de violencia Por y supuesto. que de pronto no tienen la información de las leyes, de cómo hacer prevalecer sus derechos en otro país, en donde también es importante ver el cómo apoyar, cómo dar amparo en este sentido. Sí, claro. Por eso el trabajo desde el Parlamento andino con los senadores y diputados que lleguen al Congreso es fundamental. Ujú, Y creo que ellos, debe haber ese vínculo y ellos, los que salgan electos, ujú, deben ver en el Parlamento andino como un lugar donde pueden solicitar propuestas. claro. De Nosotros no les pronto, vamos a imponer a ellos. claro, claro, pero tratar de hacer un trabajo en conjunto de pronto. Así es, así es. Eso Esa es la idea. sería la idea. Ahora, Elena, queda claro que no van a hacer leyes ni nada desde el Parlamento andino, pero ¿por qué creerías tú que falta darle prioridad a la salud mental dentro de las políticas públicas en Perú? Bueno, es así como te decía del tema de cuidados, es Ujú, fundamental el tema de la salud mental. Entonces, sí, nuevamente, las experiencias que puedan haber en otros países, en estos 4 y en otros más, se pueden ser un ejemplo para los 4 países y eso se puede, replicar en el Parlamento, ¿no? claro. Replicar hacia el Parlamento. Claro. ¿Qué significaría un enfoque comunitario, intercultural en salud mental, en donde pueda trabajarse de esta manera en conjunto con los 4 países, por ejemplo? Y creo que eso va a ser, que también, ¿no? Como te decía, lo puse como una propuesta porque me parece fundamental, porque en estos 4 países nos parecemos mucho. Ujú, Y no es lo mismo trabajar la salud mental en Lima que en la zona rural. ujú. No es lo mismo en la zona rural que en la zona de la selva del Perú, por ejemplo, ¿no? Así es. No es lo mismo en ciertas zonas en Colombia o en Ecuador que en ciertas zonas en Lima, ¿no? Entonces, Claro, ahí es donde podemos trabajar en conjunto para sacar una propuesta integral, pero a la vez que tome conciencia de las diferencias. Nuestros países son sumamente diversos, sumamente complejos, ujú, porque hay muchos países en un mismo país, pero nos parecemos mucho entre los 4. Entonces, las experiencias pueden mejorarse de manera exponencial, ¿no? claro, definitivamente. Ahora hay una situación que pasamos y como estábamos hablando hace rato, ¿no? Sobre el tema de mujeres, hay de pronto sí una diferencia que hemos tenido que de alguna manera ir cambiando, ¿no? Y todas las mujeres unirnos más, hacer uso de esta sororidad para ayudarnos mutuamente, pero es una realidad que la mujer en política pues pasa más situaciones de acoso comparado con los hombres, ¿no? En este sentido, quisiera preguntarte, Elena, si has recibido alguna situación que consideres crítica, que ha podido ser injusta. Mira, eh, existe en Ecuador Ujú, un observatorio
en violencia política contra las mujeres. Eso, por ejemplo, es un tema que deberíamos replicar. En Ujú, algún momento yo lo pedí en el Perú, o lo conversamos en el Perú, pero hay algunos centros en el Perú que son bastante cerrados. Entonces, ujú, no fue como posible, digamos, ¿no? Eh, sí, personalmente, definitivamente, pero además yo lo veo. Yo no tenemos un observatorio del Perú, pero yo soy un observatorio. Y ujú. he visto cosas incluso en esta candidatura que me parecen impresionantes. Y Ya. las redes son una escucha social maravillosa. Y le comentaba con estas colegas de Ecuador hace poco, por ejemplo, algunas situaciones que he visto con algunas candidatas que me parecen impresionantes que a estas alturas Ya. de, de la civilización todavía sigan existiendo. Y me parece más aún los comentarios de las personas, Ujú. como que fuera algo natural, ¿no? De alguna candidata que, mejor no digo el nombre, pero de alguna candidata que hay otro candidato que le lanza una mirada de esas así Mm, terribles ajá. y que ella voltea y entonces la gente es ¿por qué voltea? ¿Por qué muestra el trasero? ¿Por qué no sé qué? O sea, ese nivel, y Mm, estamos a ese nivel. ujú. Y eso, por ejemplo, en Ecuador ya estaría registrado en el observatorio y ya hubiera sido público por todos lados y hubiera merecido una sanción. Pero, Interesante. pero en Perú no. Se puede tomar esa idea para hacerla con los 4 países, Por pienso que sería supuesto. Por importante, supuesto, claro. esa es la idea, tomar Ujú. las ideas, las buenas ideas Mejores de los ideas, demás, claro. porque de repente hay cosas que nosotros naturalizamos y que, y Ujú. que y yo veo que naturalizamos porque en esta escucha social que se hace en redes, tú ves como hay gente que les parece absolutamente normal. Pero es Mm. una broma, pero es un chiste, pero no. A mí personalmente, por supuesto que me ha pasado de O todo. incluso que no lo dicen, pero se ríen y desde ya reírse como que están dando un mensaje, pues, Por también, ¿no? supuesto, por supuesto, por Ujú. supuesto. Y es complicado porque además las mujeres terminan saliendo de política por esas razones. Algunas porque son súper, o sea, ellas lo aguantan y no pasa nada, pero hasta el papá, el marido, el hijo, les dicen, no, mira, están diciendo esto de ti, oh, qué vergüenza. Y más aún con este tema por eso todo se vincula, ¿no? De la inteligencia artificial, que por ahí te Ujú. sacan, pues, pero de otras formas, y entonces, no, mira lo que te puedes exponer, no, mejor salte. Entonces, Ujú. es una forma de sacarte del espacio público, ¿no? Exacto, Y esa eso es la me parece manera que de tiene que ya evitar. de pronto evitar que más mujeres estén en política y más bien necesitamos lo contrario. Realmente, si yo tuviera más tiempo y recursos, ya Ujú. hubiera hecho un observatorio para estas elecciones. Me parece interesantísimo lo que he visto. Pero claro, alguien Claro. lo tiene que hacer y es un trabajo De duro. hecho, que tiene que ser. Lena, si tuvieras 30 segundos para convencer a alguien que todavía está en duda, ¿no? A estas personas indecisas que no saben por quién votar, ¿qué les dirías? Bueno, les diría que no hay mayor poder que el voto. Ese es el poder que tienen en este momento y lo tienen ahorita, el domingo. Ujú, Que no se dejen llevar por las encuestas porque todos sabemos, los que trabajamos en estrategia política, que hay campaña B, ujú, que quiere decir la campaña de otros que la usan ahí para manipular. Y no es que sean mal, no vamos a ponernos ahora a criticar, es una forma de campaña. Vota por quien tú quieras votar, es tu derecho. Si has visto los debates, si has seguido a las personas, si sigues la trayectoria de cada uno para gobernar, hay que saber, querer y poder. ujú. No bastan las buenas intenciones. Tú puedes tener muy buena intención, pero yo no me voy a operar de un tumor en el cerebro con una persona porque tiene buenas intenciones. Tiene que ser un doctor y tiene que tener experiencia y tiene que haber demostrado hacerlo bien. Entonces, ese es mi consejo. Por supuesto, yo voy a decir que mi candidata es Marisol Perestello. Yo creo que lo ha demostrado. Yo creo que merecemos una mujer como ella en el gobierno. Pero si para ti no lo es, maravilloso, pero marca por quien tú quieras, no por quien creas de que tiene un 1% más, 1% Mm, menos, 0.5, porque así no van a funcionar esas elecciones. Vota por quien tú creas que es la persona indicada para el cargo. En mi caso, Lena Bernuy, que voy con el número 8 por primero la gente, estamos en el puesto 15, justo después de una línea blanca, no sé por qué. Entonces, estamos allí después, varias mujeres que queremos llegar para liderar, para poder hacer un trabajo distinto al que se está haciendo ahora.
yo creo tener el expertise para poder, y la experiencia y los contactos para poder hacer un buen trabajo en el Parlamento andino, y por eso estoy candidateando esta vez. Excelente, Elena. Acuérdense de tomar esa decisión importante y que su voto sea un voto responsable. Acuérdense que tienen que votar de todas maneras, evitar este voto viciado, nulo. Y para terminar, Elena, complétanos esta frase. ¿Qué dirías sobre la región andina? ¿Necesita urgentemente? Integración. Muy bien. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias por tu gran aporte en la entrevista, por dejar que más peruanos tengan esa información verídica y saber por quién votar. Es importante, ya les hemos dicho, que tomen esa decisión fundamental pensando en el bienestar de todos los peruanos. Y vayan, porque ese es su poder. Vayan, no vicien su voto, no tengan miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al final es un voto, pero cada voto cuenta. Así es. Bien, Lena, muchísimas gracias y Muchas gracias, éxitos Gonzalo. en estos días de campaña que quedan. Lo mejor realmente para todos los peruanos. Un abrazo grande, nos vemos mañana en una nueva transmisión. Muchas gracias, Consuelo. Gracias.